Gracias, Mari. Muchas veces sufrimos daños en la casa, sufrimos daños en el carro o inclusive en nosotros mismos. Y cobrar una indemnización es complicadísimo. ¿Por qué ponen tantas trabas? ¿Qué podemos hacer nosotros para poder salir adelante? Bueno, está con nosotros el licenciado Juan Acuña, experto en Derecho Penal y ex juez también de la República. Don Juan, ¿qué define la ley, verdad, como la responsabilidad en casos de daños a propiedades, a personas o incluso a nosotros mismos, y qué se obliga a reparar, la verdad, a pagar? Bueno, primero muchas gracias por invitarme, y es importante que las personas que nos están viendo entiendan que desde acá le vamos a dar un enfoque penal. Esto quiere decir que es el cobro de daños y perjuicios, por decirlo así, después de un delito penal y sus consecuencias. El artículo 1045 del Código Civil habla de que toda persona que por dolo o por culpa cometa un daño a una persona, tiene que resarcirlo, tiene que pagarlo. Esto quiere decir que por dolo, que es la intención de hacer algo, mediante el elemento de conocimiento y de voluntad, realiza un acto porque quería hacerlo en contra suya, en este caso un delito. Y pues del asunto, del lado de la culpa, cuando una persona comete un delito sin intención. Después de esto, ahora sí, el enfoque penal que se le quiere dar o que se le da por medio de la legislación costarricense, deviene el artículo 37 del Código Procesal Penal, donde dice que puede ser esta acción civil resarcitoria, que es el cobro de daños y perjuicios, inherente a un proceso penal, que después de un delito viene o puede existir un cobro de daños y perjuicios. Entonces, licenciado, ¿qué tipo de pruebas, verdad, son esenciales para poder documentar lo que sucedió? ¿Cuáles sí son válidas y cómo las deberíamos de recolectar? Muy bien, tipos de pruebas: prueba testimonial, prueba documental, prueba pericial. Prueba documental, documental, por supuesto, papeles, documentos, recibos, fotografías. Prueba testimonial, por supuesto, testimonio de las personas que directa o indirectamente estuvieron, observaron o fueron parte del delito. Y prueba pericial, que son dictámenes que realizan los laboratorios forenses de San Joaquín de Flores, pertenecientes al organismo de investigación judicial. ¿Cómo se recolecta esta prueba? Es muy importante, y aquí tenemos que hacer otra subdivisión en 3 escalafones. Primero, delitos de acción pública. ¿Qué son los delitos de acción pública? Los que no necesitan denuncia para que, en este caso, la Fiscalía del OIJ intervengan. Por ejemplo, delitos sexuales contra personas menores de edad o homicidios. Matan a una persona en la calle, en cualquier parte del país, OIJ, policía, fuerza pública, tienen que llegar al sitio junto con un fiscal y de ahí iniciar la investigación, no se ocupa denuncia. Número 1. Aquí, ¿cómo se recolecta la prueba? El OIJ, por medio del Ministerio Público, con una guía que se llama Dirección Funcional, el fiscal le va a decir al OIJ qué es lo que debe recolectar y qué es lo que debe hacer. En la mayoría de oportunidades el OIJ ya tiene totalmente determinado qué va a hacer, pues son personas con mucha experiencia en el sitio del suceso. Número 2, delitos de acción pública a instancia privada. Estos sí necesitan una denuncia para que la Fiscalía emprenda su accionar y su persecución penal. Por ejemplo, del delito sexual contra persona mayor de edad, que esta persona tiene que ir a interponer denuncia para que este proceso inicie por medio de la Fiscalía. ¿Cómo se recolecta esa prueba? Igualmente por medio de la Fiscalía o también por medio de las personas ofendidas, en ese momento las víctimas, pueden proporcionar la prueba. Entonces, a ver, ¿qué papel tienen los testigos durante el proceso del reclamo y cómo debe de procederse para que ese testigo realmente lo que diga sea válido, verdad? Muy bien, los testigos son fundamentales, pero también existe otro tipo de prueba, por ejemplo, prueba digital. Un asalto en un local comercial, la prueba principal va a ser un video, es irrefutable, es una prueba totalmente certera de quién cometió el delito, más si se le ve el rostro, y pues con esto no ocuparía usted testigos. Por supuesto, también dentro del proceso penal, para comprobar un daño, es necesario una serie de pruebas, como le decía antes: prueba testimonial, prueba material, prueba documental, prueba científica, para que la acusación o la querella, que es otro aspecto de que vamos a hablar,
venga con más fundamento. Por ejemplo, Esteban a través de nuestro Facebook nos pregunta que cuándo se cobra por el INSS, ejemplo, accidentes de tránsito, trabajo, incapacidad y los daños del vehículo. ¿En qué momento se procede, digamos, a gestionarlo por el INSS? Muy bien, el INSS tiene una tasa de seguros, depende también del accidente. Y es que aquí, por ejemplo, en este caso del cual estamos hablando, tendrían que existir lesiones a causa de el accidente. Como les decía anteriormente, un delito culposo donde lo que pasó fue la falta del deber de cuidado, un descuido. Hay diferentes montos. En este momento yo no podría darte un monto específico porque depende de la lesión, depende del daño que produjo el vehículo y de otros factores externos. Doña Isabel también pregunta, ¿qué hacer si un muchacho en carretera le golpea el carro con un casco de moto, le quiebra el espejo retrovisor y le arroja el carro, ¿verdad? O sea, como que se le tira. ¿Qué puede hacer? ¿Qué tipo de corrección habría para el joven? Bueno, esto es muy común ahora en carreteras, ¿verdad? Con la violencia que existe y con el estrés no justificable. Pues sí, aquí lo pertinente es pues entablar una querella en contra de esta persona por el delito de daños. ¿Cómo se entabla una querella? Y consiguientemente una acción civil resarcitoria, identificando a la persona, o sea que sea conocido, que pueda identificarla por medio de un video, que alguien le diga cómo se llama, por medio de la placa de la motocicleta del vehículo, y de aquí entablar una querella. ¿Qué es una querella? La querella es una denuncia privada que se realiza por medio de un abogado privado. Claro. De la mano de la querella viene la acción civil resarcitoria. ¿Cuál es este término? La acción civil resarcitoria es una petición que va de la mano de la querella para solicitar el cobro de daños y perjuicios. ¿Cómo se establece la acción civil resarcitoria? La acción civil resarcitoria es un documento que va de la mano de la querella, donde pues obviamente tiene una serie de requisitos legales descritos en el Código Procesal Penal, donde se debe determinar las calidades de la persona que vas a demandar, el hecho por el cual lo vas a demandar, argumentos de hecho y de derecho, y lo último, lo que se está peticionando, que es la indemnización por el daño que produjo esta persona. Vea, por ejemplo, dice Elisa que si se puede acusar a una persona de abuso sexual sin pruebas después de 3 años. Totalmente, y este es un tema sumamente interesante. La prescripción en los delitos sexuales contra persona menor de edad corre a partir de 25 años después de la mayoría de edad. Quiere decir que se pueden denunciar aún cuando la persona que sufrió ese ataque sexual o ese abuso sexual tenga 34 años, que quiere decir 25 más 18, 32, ¿verdad? Aproximadamente. A partir de hasta ahí, todavía puede la persona claro, denunciar y acusar un delito de esto. Entonces, ¿cuál sería el proceso que debería de hacer doña Elisa, por ejemplo? Ok, vamos a ver. Lo primero, en un tema muy delicado, debe existir una asesoría legal. Puede hacerlo por medio de la fiscalía más cercana de donde ocurrió el hecho, o puede hacerlo por medio de un abogado privado. ¿Qué puede hacer la fiscalía? Entablar una investigación y realizar una acusación en contra de esta persona. ¿Qué puede hacer un abogado privado? Realizar una querella, que es una acusación privada, donde van a venir paso por paso los argumentos de hecho y derecho para acusar a esta persona, y después de esto también entablar una acción civil resarcitoria para cobrar los daños y perjuicios. Vea, por ejemplo, el caso de María. Creo que es de otro tema, pero ella dice que renunció de una buena forma con su patrono. Ahora un compañero que quedó en su lugar le envía mensajes diciéndole que todo el mundo dice, inclusive, ¿verdad? Sus compañeros, que robó y que por eso se fue, que no es verdad. ¿Qué puede hacer ella? Bueno, ahí se configura un delito, los delitos contra el honor. Los delitos contra el honor principalmente son 3: injurias, calumnias y difamación. En este caso, lo que se está realizando, lo que está procurando en contra de ella, es un delito de calumnia. La calumnia es cuando usted le achacan un delito, pues por supuesto sin haberlo realizado. Entonces puede realizar o puede iniciar una querella privada, porque es un delito de acción privada, en contra de la persona que está indicando estas pues, cuestiones en su contra. Doctor, licenciado, en los últimos días se ha hablado mucho de acoso sexual en el trabajo, ¿verdad? De hombres a mujeres o de mujeres a hombres.
¿Cómo se denuncia eso? ¿Se necesita o se requiere algún tipo de prueba? Sí, por supuesto, en todos los delitos se necesita prueba. Al derecho penal no le interesan intenciones, pensamientos o suposiciones, le interesan acciones en concreto. Entonces, sí, para estos casos eso es sumamente difícil, y todo lo que tiene que ver con asuntos de índole sexual, porque se realizan en la clandestinidad, cuando no hay testigos o cuando alguien Nadie lo ve, claro. Es por esto que es tan complicado comprar un caso de estos. Pero sí, se necesita prueba, y prueba importante para poder iniciar un proceso penal en contra de esa persona. ¿Qué podría ser esa prueba importante? Bueno, testimonios, personas de que a pesar de que no estuvieron ahí, fueron las primeras que se dieron cuenta de lo sucedido. Dictámenes médicos, dictámenes periciales, por ejemplo, en delitos sexuales contra personas menores de edad, existen dictámenes médicos que se realizan en las sedes forenses, donde se puede determinar si existió algún tipo de delito sexual, en este caso violación o abuso sexual, claro. Depende de lo que haya existido en ese momento. Dice doña Lourdes que ella tuvo un accidente de tránsito y la operaron. Ella, por su operación, debe de seguir en control. ¿Cómo puede cobrar su indemnización?, dice. Muy bien, la pregunta que habría que hacerle es que si interpuso una denuncia en la fiscalía respectiva, y si no lo hizo, si algún abogado, con algún abogado, interpuso una querella en una acción civil resarcitoria para hacer el cobro de esos daños. Es a partir de aquí que se podría analizar el caso para ver cuánto tiempo después puede ella acceder a un tipo de pago. Claro, vea, también Esteban nos pregunta que cuál es el proceso para renunciar a un trabajo. Bueno, eso es un asunto laboral y no penal, pero el proceso normal en este caso es por medio de una carta de renuncia, presentársela a su jefe inmediato y determinar los días de preaviso. Él es don Juan Acosta. Muchísimas gracias, Muchas abogado, gracias por haber venido esta mañana. Pura vida, gracias. Charlyn Melina. Muchas gracias, Rafael Enrique. Y ahora vamos a hablar de platita, porque tener liquidez no es solamente cuestión de ingresos, es saber administrar la plata día a día. A veces tenemos activos improductivos o estos llamados gastos hormiga o gastos innecesarios. ¿Cómo podemos balancearnos y terminar bien a fin de mes, verdad, don Alberto? ¿Verdad? Así es. Máster en finanzas, nos acompaña hoy don Alberto Soto, bienvenido. ¿Cuál es esta situación actual de las personas financieramente con la liquidez? Bueno, buenos días a todos y a todas. Según mis estudios que he hecho últimamente, se dice que en Latinoamérica más del 60% de las personas o de las familias les cuesta llegar a fin de mes con sus ingresos. Y en Costa Rica ese porcentaje anda más o menos en un 50%. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que el nivel de ingresos que estamos generando no nos alcanza para cubrir gastos que son súper necesarios y también para cubrir aquellos gastos que no serían tan necesarios o que se pueden administrar mejor. ¿Eso es por qué? Porque nos falta, digamos, una buena planificación o estar preparándonos mensualmente para que las cosas salgan bien con los ingresos que tenemos. ¿Cómo identificar entonces un dinero estancado en activos personales? Bueno, activos. Primero recordar que los activos son cualquier bien que nosotros tenemos. Puede ser un vehículo, puede ser una cuenta por cobrar, por algún servicio que hemos dado. Todos esos bienes que tenemos son los activos. Un activo improductivo es un activo que no se mueve, que no genera, que no me está generando rendimiento. ¿Cómo los identificamos? Bueno, les voy a dar algunos ejemplos. Si tenemos una motocicleta en la casa o un vehículo y solamente lo utilizamos para ir a hacer un mandado o para viajar, para trabajar, cosa que nos pasa mucho a los costarricenses, ¿verdad? Que compramos el vehículo solamente para ir y lo detenemos 8 horas en el trabajo. Eso es un activo improductivo. Entonces, ¿cómo logramos identificar si un activo es improductivo o si genera ingresos? ¿Cuál es el criterio que tenemos que tener? Bueno, precisamente porque usted ve que no le genera ingresos. Entonces, si tenés una moto y como tal no le genera ingresos, la tiene nada más ahí detenida en la casa, entonces tenés un activo improductivo. Esa es la situación. ¿Qué otros dineros estancados podrían ser? ¿Algún animal, algún terreno? ¿Qué más? ¿Cuáles otros ejemplos? Si tenemos terrenos, por ejemplo, muchas familias cuentan con terrenos y los tienen totalmente ahí cerrados, no los tienen para uso, por ejemplo, no le sacan el uso, puede ser un alquiler de ese terreno, puede ser
que lo utilicemos para un financiamiento, cosas así, hacen que entonces tengamos bienes que no les estamos sacando, como decimos popularmente, el jugo. Así es. Pero bueno, don Alberto, ¿cuáles son esos errores entonces financieros que cometemos, que nos drenan esa plata, que nos sacan la platica, ¿verdad? Y no nos dejan terminar fin de mes? Bueno, existen varios errores que se cometen. Primero, no llevar un control de los gastos, no tener al menos una hoja de Excel mensual donde yo pueda llevar mi control de los gastos. Esta sería una recomendación. Sí, eso es básico y desde jóvenes tenemos que implementarlo. Otro tema es no vivir del crédito. Y lo peor, vivir del crédito y pagar solo lo mínimo. Eso es un error grandísimo que se comete. Otro tema es no planear o no tener un fondo fijo. Importantísimo tenerlo para en casos de emergencia. Okay. Específicamente entonces, ¿qué gastos debo de recortar? Bueno, ahí va a depender mucho de la situación de cada uno. Le llamamos gastos variables, aquellos gastos que todos los meses cambian. Póngale que usted está acostumbrada a salir siempre a los restaurantes los fines de semana. Bueno, esos gastos variables son los que ustedes tienen que recortar a veces cuando se ve con problemas económicos. Bueno, a veces pasa el típico me lo merezco. Eso lo digo mucho yo, ¿verdad? Trabajo mucho, que paso por el centro comercial y digo, ay, qué lindas botas, me lo merezco, tarjetazo. ¿Eso está mal o no? ¿Qué medida tenemos que tener? Porque si trabajamos también es para gastar y para echarnos un gustito de vez en cuando. Claro, bueno, primero que todo que hay que mantener una buena calidad de vida. El tema es que la calidad de vida la tenemos que cuidar, porque a fin de mes, cuando usted revisa y si no planea ordenadamente sus finanzas, entonces es donde empieza a afectarte, ¿verdad? Y los problemas financieros también te afectan el estómago, te afectan la calidad de vida. Entonces, una buena planificación hace que usted evite ese tipo de circunstancias. Y si no estamos acostumbrados en ser rigurosos a la hora de gastar, digamos que el primer paso a seguir para tener una mejor educación financiera, ¿qué sería lo que nos recomienda? Una hoja de cálculo, puede ser una hojita de Excel, puede ser una aplicación, ahora están de moda las aplicaciones, un dashboard, hay profesionales que ayudan a otras personas a controlar o a analizar la situación actual que tienen y con base en eso hacer las mejoras, ¿verdad? Controlar muy bien las deudas o si se tienen varias, hacer un análisis, muchas veces se pueden refinanciar o se pueden aplicar diferentes métodos para hacer ahorro, para hacer pagos a las deudas que son más caras o pagar primero las deudas más pequeñas para que cuando usted logre pagar esas deudas, tomar ese capital y poderlo aplicar a otras deudas. Todo es arreglable y todo es solucionable, es cuestión de planificación financiera. Entonces, ¿cómo podemos balancear esta liquidez versus la rentabilidad? Eso es un tema muy interesante. Primero, liquidez es el dinero, ¿verdad? Y en las empresas, y yo lo hablo a nivel personal y a nivel empresarial, en las grandes empresas y en las empresas norteamericanas hay un dicho que se llama cash is king, o sea que el dinero es el rey. No es que debamos adorarlo, pero debemos saber vivir con él y administrarlo apropiadamente. Entonces, cuando tenemos liquidez, es prioridad tener liquidez antes de pensar tener un negocio muy rentable, porque puede ser que un negocio sea rentable, que te genere un 30% de ganancias lo que vende, pero ¿qué pasa si los tienes en activos estancados? Por ejemplo, si tienes muchas cuentas por cobrar o si tienes inventarios sin que se mueve y a nivel personal tenemos inventarios. Y voy a poner dos ejemplos muy claros. Cuando tenemos una costumbre de comprar y llenar la refrigeradora y la alacena y luego botamos cosas que se nos dañan. Cierto. Ahí hay un problema de un activo estancado, un inventario, y que puede generarnos pérdidas, ¿verdad? Y muchos otros activos que también se pueden analizar. ¿Qué enseñanza sobre este tema le podemos dejar a los hijos? Y no estoy hablando de ser un ejemplo, ¿verdad? Sino de tratar de organizarse financieramente, pero ¿qué le podemos decir a ellos para que ya crezcan con esta educación? Bueno, es sembrarles ese buen hábito desde jóvenes, de crear nuestro propio estado de resultados. Recordemos, estado de resultados, ingresos menos gastos, muy simple. Pero cuando uno se acostumbra todos los meses a preparar su estado de resultados, a ver en lo que gastó, y un tip adicional, no es solamente ver los resultados que pasaron, sino proyectarnos, hacer análisis financieros hacia adelante y comparar contra gastos hacia atrás. Cuando creamos ese buen hábito en los niños o en las familias,
la situación se mejora. Y con un buen hábito como eso también podemos ver a dónde tenemos que cerrar los tubos cuando es necesario hacerlo. ¿Cuánto de lo que gastamos entonces deberíamos ahorrar? Ganamos, perdón. ¿Deberíamos ahorrar? ¿Cuánto hay que gastar? ¿Cuánto invertir también, si se puede? Primero que todo, es una sana práctica establecer el ahorro como parte del presupuesto mensual de mis gastos. Un 5, un 10% depende de cómo esté la situación de cada uno. Eso es muy importante. ¿Y qué fue lo otro que me preguntaste? Para gastar. De lo que ganamos, ¿cuánto gasto, cuánto ahorro y cuánto invierto? Va a depender de ese estado de resultados y va a depender de un análisis que tienes que hacer de tu situación. O sea, hay que ver, hay que poner en una hoja de análisis cuál es la situación actual de tus ingresos, de tus gastos, de tus propiedades, de tus bienes y de tus deudas. Y con base en eso se hace ese análisis. La pregunta del millón. Tarjeta de crédito, ¿cómo tiene que ser esta relación? Porque si sabemos usar la tarjeta, puede ser muy beneficiosa en el mes. Claro. La tarjeta ¿cómo la manejamos adecuadamente? Bueno, lo correcto, el deber ser, es lo que consumes en el mes, lo pagas en el mes. De esa manera, tienes un tiempo de crédito, porque las tarjetas de crédito, por eso es la palabra, te dan un tiempo de crédito, pero también te sugieren, ¿verdad? Te dicen un pago mínimo. Eso de los pagos mínimos es fatal, porque entonces usted empieza a crecer en el monto de la tarjeta, y las tarjetas pues tienen una tasa de interés muy alta, a veces sobre el 30%, ¿verdad? Entonces, el tip es pagar de contado. Lo que consumes, lo pagas al fin de mes. Bueno, con estos excelentes consejos, aquí aprendimos todos. Muchísimas gracias, don Alberto Soto, máster en finanzas, para tener una mejor educación financiera, ¿verdad? Con mucho gusto, estamos a la orden. Muchas gracias.